Acá tenemos la primera imagen. Esta es una imagen anatómica en la que sirve para poder ubicarnos. Sirve para poder ubicarnos y ver dónde se ubica la próstata, ¿no? La glándula prostática está posterior a la vejiga urinaria y anterior a la ampolla rectal. Bueno, hablando de la próstata, diremos que es un órgano compuesto por glándulas y estroma, ambos íntimamente unidos y delimitados por la cápsula prostática común. La próstata contiene tres zonas glandulares, una zona periférica, una zona central y una zona de transición, y una zona no glandular de localización anterior que corresponde al estroma fibromuscular. Tiene forma de castaña o triángulo achatado en su base o cara superior, pesa de 20 a 25 gramos y tiene unas medidas promedio de 3 por 4 por 2.5 centímetros en el hombre adulto. Está alojado en el compartimiento o nicho prostático inmediatamente por debajo de la vejiga, en relación con la cual se halla su base o cara superior y delante del recto. Su extremo opuesto más agudo, el ápex o vértice prostático, termina junto al segmento distal de la uretra prostática en la aponeurosis perineal media. Acá tenemos una esquematización de la próstata con en verde, diremos en verde zona periférica, tenemos en ZT zona transicional, tenemos los conductos eyaculadores, tenemos la zona central y tenemos el estoma fibroglandular. Esta es una imagen, diremos, transversal, y esta es una imagen longitudinal en la que estamos viendo la vesícula en esquema, ¿no? Las vesículas seminales, los vasos deferentes, la zona central, la zona periférica, la zona de transición, ¿no? Y el veromontanum y el conducto eyaculador. Esto es importante para poder delimitar las zonas de compromiso posteriormente en la clase. Acá tenemos una imagen ecográfica de la próstata. Esta es una próstata, diremos, este es un examen de la próstata hecho por vía suprapúdica, con la vejiga llena, en el que estamos viendo la próstata en un corte transversal y la próstata en un corte longitudinal. De igual manera, ¿no? Un corte longitudinal y corte transversal. Esto de acá es la piel, esto es la vejiga urinaria y hipoecoico, y esta es la próstata. Como recuerdo anatómico, diremos que la zona periférica, que corresponde al 70% de su volumen, desde la base de la próstata hasta el ápex prostático, a lo largo de la parte posterior y lateral de la próstata, toda esa área es la zona periférica y consta del 70% de todo el volumen prostático. La zona central, que corresponde al 25%, es la parte cónica de la glándula situada por encima del veromontanum y entre la zona periférica, la uretra prostática y la zona de transición. Y también tenemos una zona de transición que corresponde al 5% del volumen total, que está ubicado anterior y lateral a la uretra proximal. Tenemos que considerar también las vesículas seminales, que son dos estructuras alargadas de apariencia quística y septada por encima de la próstata. Se disponen simétricamente justo por encima de la base prostática. La porción distal de los conductos deferentes se ve como una estructura ligeramente dilatada y tubular medial a la vesícula seminal. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico de rutina que se hace al estudio de la próstata antes de entrar a la ecografía y a la resonancia magnética. El método de diagnóstico más ampliamente utilizado es la combinación del tacto rectal. El clínico, el urólogo, el examen que realiza este profesional no es importantísimo porque puede palpar directamente la estructura, la contextura de la próstata. También se consideran los niveles prostáticos específicos,
el PSA. Esto es importantísimo también para delimitar el grado de compromiso prostático, ¿no? Y para confirmar el diagnóstico, la biopsia sistemática guiada por ecografía transrectal y su valoración del grado en glicemia, o sea, situación para ver el grado de avance, de compromiso de la próstata y su avance patológico. En nuestro medio tenemos dos formas de diagnóstico rutinario de la próstata, el ecográfico y un poco más especializado, la resonancia magnética. La ecografía de la próstata. La ecografía prostática es una técnica de gran valor para el diagnóstico y seguimiento de la patología de esta glándula. Es una técnica muy sensible pero poco específica. Puede realizarse por vía transabdominal, de rutina, y por vía transrectal, más precisa y o previa a una biopsia. Debe estudiarse también siempre al mismo tiempo la vejiga y los dos riñones. La punción biopsia dirigida ecográficamente es uno de los métodos con más sensibilidad y especificidad para la detección de cáncer de próstata. La ecografía de próstata, como les decía hace un instante, tiene dos formas de abordaje. La primera es la vía suprapúbica o transabdominal, ¿no? Represionando la vejiga con orina, ¿no? Es la más usada y sencilla de realizar, aunque los resultados no son tan satisfactorios como los obtenidos mediante la vía transrectal. Se requiere de una vejiga llena que hace de ventana acústica y separa las asas intestinales, ¿no? Ustedes saben que la ecografía es enemigo de las asas del gas intestinal, entonces necesitamos que esta vejiga llena, represionada, desplace las asas intestinales para poder evaluar bien la próstata. Puede emplearse transductores de 3.5 o de 5 MHz, son de bajo MHz. La vía transrectal es la vía más sensible y la que mejores resultados obtiene. No obstante, no es la indicada de rutina por el examen mismo que es traumático, diremos, ¿no? Y porque los varones también, algunos son reticentes de realizarse esto, ¿no? Se realiza con el paciente en decúbito lateral izquierdo, con la pierna derecha ligeramente semiflexionada y se introduce un transductor tubular cubierto con un preservativo lubricado. Estos transductores tienen alta frecuencia porque el lugar de estudio es cercano, es prácticamente las partes blandas, ¿no? ¿Cuál es la indicación en este caso de la ecografía prostática transrectal? La lesión palpable al tacto rectal, ¿no? El examen que realiza el urólogo o el médico tratante, los valores de antígeno prostático específico o fosfatasas elevadas, como guía para biopsia prostática, como seguimiento para tratamiento de cáncer de próstata, el crecimiento prostático, para evaluar crecimiento prostático, signos o síntomas sugestivos de metástasis, y también signos o síntomas de prostatitis no severos o los persistentes. Las ventajas también, ¿no? Es mucho más sensible para la detección de las lesiones prostáticas porque ve directamente la lesión por vía transrectal. Los transductores de elevada frecuencia te dan mejor imagen que las suprapúbicas de baja frecuencia. Se puede hacer cortes transversales, longitudinales de la próstata, permite dirigir la punción prostática, ¿no? O sea, la biopsia prostática se hace exclusivamente por vía, usando la ecografía transrectal, que sirve para un estudio citológico y microbiológico con el fin de hallar el diagnóstico definitivo. Bueno, esta es la imagen no de rutina que se hace en la ecografía prostática. Estamos viendo acá al médico, el paciente en decúbito lateral, la pierna flexionada un poco y el transductor que se introduce por el ano, ¿no? Este examen de por sí
es un poquito traumático y por eso es que no se usa rutinariamente. Si hablamos de la patología de la próstata, vemos los procesos inflamatorios, los tumores benignos y el tumor maligno. De los procesos inflamatorios, los quistes prostáticos, ¿no? Que tiene las paredes bien delimitados, tiene buena transmisión acústica y puede tener también refuerzo posterior. Los de la línea media, el quiste de utrículo, el quiste de conducto de Müller, quiste por cambios postquirúrgicos. En los lóbulos laterales, quiste de la hipertrofia prostática benigna, el quiste de retención y quiste de los conductos eyaculadores. Acá tenemos una ecografía transrectal, ¿no? Se ha introducido el transductor por este lugar y estamos viendo estas imágenes anecoicas, ¿no? Anecoicas en el parénquima prostático. En esta otra imagen se ve mejor todavía estos quistes. Si hablamos de la siguiente patología, son los inflamatorios, las prostatitis. En primer lugar, la prostatitis aguda, y que a la ecografía vamos a ver una próstata aumentada de volumen, con parénquima hipoecoico, o sea, negro, entre comillas, irregular. La cápsula está difuminada, pueden haber abscesos también, y si le aplicamos la ecografía Doppler va a haber hipervascularización propio de los procesos inflamatorios. Eso es en cuanto a la ecografía, la prostatitis aguda. Y las prostatitis crónicas que generalmente se presentan en hombres de edad media, con infecciones urinarias de repetición, y a la ecografía los hallazgos son inespecíficos. Hay aumento de tamaño prostático, el parénquima es hipoecoico irregular, ¿no? El diagnóstico diferencial tal vez podría ser con cáncer prostático en algunos casos. Ahí es mandatorio la correlación clínico-ecográfica, tiene los bordes lisos, hay calcificaciones prostáticas frecuentemente, y a la ecografía Doppler hay aumento de la vascularidad en las zonas de inflamación, ¿no? Acá tenemos una imagen de una prostatitis aguda, vía transrectal. Estamos viendo la próstata en su corte transversal y vemos acá una área hipoecoica o anecogénica de bordes difuminados, ¿no? Con punta de flecha blanca, que nos está indicando un proceso inflamatorio. Acá también, ¿no? Esta es una próstata visualizado por vía transrectal, en el que estamos viendo esta amplia área de compromiso hipoecoico o anecogénico, que es lo mismo, ¿no? En el que las flechas las cabezas de flecha están marcando que la cápsula no está continua, está difuminada. Acá también, miren, y en este lugar también, en su lóbulo derecho y en su lóbulo izquierdo. Otra imagen de una prostatitis aguda, en el que estamos viendo un área hipodensa de borde hipoecoica, anecoica, hipoecoica de bordes difusos. Otra patología inflamatoria que se puede presentar con alguna frecuencia también es el absceso prostático. Más frecuentemente en gente inmunodeprimido. El diagnóstico evidente se presenta al examen físico, al examen clínico del paciente. A la ecografía transrectal vamos a encontrar una lesión irregular compleja con zonas anecoicas y septos, y al Doppler color un flujo aumentado en el área del absceso preferentemente, ¿no? Es decir, las áreas inflamatorias de por sí producen un incremento de la vascularidad por el problema inflamatorio de esa área. Entonces, al Doppler color, esas áreas vamos a ver incrementados de su vascularización. Acá tenemos un absceso prostático, son dos cortes ecográficos, ¿no? En el que estamos viendo
A la izquierda de ustedes un corte transversal, ¿no? Y a la derecha un corte longitudinal, el parénquima de la próstata heterogéneo y irregular de bordes difuminados, ¿no? La hiperplasia benigna de la próstata, ya hablando ya de esta patología que es frecuente, podemos decir que la zona de transición en esta patología, o sea, viendo al esquema que inicialmente les mostré, la zona de transición está aumentada de tamaño y ligeramente hipoecoica, comprimiendo la zona periférica que está más ecogénica. Su interfaz es la cápsula quirúrgica, volumen residual urinario postmiccional aumentado. Es decir, en esta patología, el compromiso que produce en la próstata, haciendo que incremente su volumen en la próstata, hace de que se presione, se comprima la uretra prostática, haciendo de que el residuo postmiccional de la vejiga esté incrementado. O sea, este paciente va a tener premura miccional permanentemente, o nicturia también, ¿no? La hipertrofia prostática benigna ocurre en el 95% de las veces a partir de la zona de la transición y el 5% restante de las glándulas periureterales. La zona central y periférica no sufren de la hipertrofia prostática benigna. Cuando se desarrolla la hipertrofia prostática benigna, la glándula interna es claramente separable de la glándula externa comprimida y distorsionada. A la ecografía prostática vamos a tener todos estos hallazgos. Puede haber un único foco bien delimitado, o sea, un adenoma. Puede haber múltiples adenomas hiperplásicos. La hipoecogenicidad heterogénea, puede haber áreas quísticas. Esto significa que vamos a ver áreas hipoecoicas o anecoicas. Aumento de volumen prostático, ¿no? La próstata está incrementada de volumen. La hipertrofia estromal se manifiesta como zonas hipoecogénicas. La hipertrofia glandular tiende a formar nódulos redondeados, más ecogénicos e ilimitados por halos hipoecogénicos del estroma mismo. Acá vamos para mencionarles una categorización, diremos, para hablar de volumen prostático. Hallando el volumen, si es que esta próstata tiene 30 centímetros cúbicos, corresponde al grado 1 de crecimiento prostático. Hasta 50 cc tiene el grado 2, hasta 70 cc tiene 3, algunos consideran hasta 80, y de ahí para arriba es de grado 4. Si es una próstata que tiene 100 cc de volumen, corresponde al grado 4 de crecimiento prostático. El volumen, ya como ustedes saben, se obtiene midiendo los 3 diámetros de la próstata. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de la próstata por vía suprapúbica, ¿no? Estamos viendo en esta imagen un corte, tenemos un corte transversal y un corte longitudinal con las 3 dimensiones para hallar el volumen prostático y decir qué categoría de crecimiento prostático tiene. Como tumor benigno también la hiperplasia nodular, ¿no? Los signos ecográficos en el caso del adenoma, aumento de volumen a predominio del lóbulo anterior, el adenoma crece el lóbulo anterior, hay elevación del piso vesical, tiene una ecorefringencia irregular, la cápsula sin solución de continuidad, espacios grasos periprostáticos comprimidos y escasa microvascularización. Acá, por ejemplo, tenemos un adenoma de próstata, ¿no? Con punta de flecha, el borde, esto es la vejiga parcialmente representada, ¿no? Y este es el crecimiento del adenoma de próstata. Acá también otro adenoma de próstata, ¿no? Esto es vía transrectal y esto es vía suprapúbica, ¿no? Este es el adenoma, este es el corte transversal de la próstata y este es el corte longitudinal con sus 3 diámetros para poder saber el volumen. Otro punto importante es el carcinoma prostático, ¿no? Es el tumor más frecuente en el hombre. El 95% de adenocarcinomas
es nodular en un 70% de este 95% y infiltrativo 30% de este 95%. El carcinoma prostático normalmente es asintomático hasta que aparezcan sus síntomas, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas que muestra esta patología? Obstrucción, es decir, retención urinaria e irritación vesical, ¿no? O sea, ardor para orinar, todas esas cosas, ¿no? O frecuencia, premura miccional o nicturia, ¿no? Si hay metástasis, produce metástasis en la columna lumbar, este carcinoma prostático. Característicamente produce lesiones osteoblásticas, es decir, lesiones óseas, ¿no? Radiopacas, con dolor, con anemia y con debilidad, ¿no? Factores de riesgo, edad avanzada, factor hormonal, ambiental y genético también, ¿no? En estos pacientes hay el PSA elevado y el aumento del tamaño prostático al tacto rectal, ¿no? Y también con cambios en la consistencia prostática, que es propios del carcinoma prostático, ¿no? Es decir, próstatas indurados. Acá, por ejemplo, estamos viendo una imagen. Esta es una columna dorsolumbar en reconstrucción sagital. Estamos viendo marcado en este círculo anaranjado un área de compromiso, ¿no? Osteolítico, ¿no? Por metástasis de próstata. El carcinoma de próstata, ¿cuáles son sus lugares preferentes, ¿no? El 70% lesión hipoecoica en zona periférica, más frecuentemente en región posterior. 30% son isoecoicos, de 1 a 5% hiperecoicos, ¿no? Y si aplicamos el Doppler color a este carcinoma, vamos a ver pues que hay hipervascularización. Los tumores, los cánceres producen siempre hipervascularización por presencia de neovasos que se van formando en estas lesiones, ¿no? Signos tumorales, área focal nodular hipoecoica en zona periférica, asimetría glandular y pérdida de los contornos en estas lesiones. Los signos ecográficos, nódulos o áreas hipoecoicas posterolaterales, la cápsula de la próstata tiene áreas de solución de continuidad, es decir, áreas indemnes y áreas irregulares y áreas que no se ven. La grasa periprostática está invadido por el nódulo maligno. Hay incremento de vascularización, ya lo dijimos, puede producir metástasis en principio a la columna y invade a la capa muscular del recto y puede producir ganglios regionales propios de las metástasis de este carcinoma. Acá, por ejemplo, estamos viendo un carcinoma de próstata en una ecografía transrectal, ¿no? En su lóbulo derecho estamos viendo una lesión hipoecoica, ¿no? Con ruptura de la cápsula y de textura heterogénea, ¿no? Irregular, heterogénea. Y acá también, ¿no? Pero más sobre todo en esta área, ¿no? En el lóbulo derecho. Acá también tenemos otra imagen en la que estamos viendo, ¿no? Una lesión hipoecoica de bordes irregulares y miren cómo hay compromiso, ¿no? de la pared del recto, ¿no? Esto es esta ecografía es transrectal, el transductor ha entrado por acá y estamos viendo que hay compromiso de la pared del recto también por extensión de la lesión. Otro carcinoma, un nódulo carcinomatoso hipoecoico en el lóbulo derecho. Y a la aplicación de la ecografía Doppler vamos a ver, acá miren, un incremento de la vascularización al Doppler color y también un incremento de la vascularización al Power Doppler. Decíamos hace un momento que el diagnóstico definitivo también se realiza por biopsia prostática. ¿Y cuáles son las indicaciones para la realización de la biopsia prostática? En primer lugar, tiene que tener al examen rectal positivo, o sea, por el clínico que realiza el examen. El PSA tiene que estar elevado de 4 a 10.
o más de 10, ¿no? Se utiliza en ecografía transrectal para guiar una biopsia sistematizada. Al introducir la aguja se sacan varias muestras de cada lóbulo. Se dice de que en nuestro medio, un promedio de 12 muestras, en Estados Unidos dice que son 16 muestras, o sea, es decir, hay que hacer varias punciones, ¿no? Claro, con la aguja introducida, pero sacando, buscando en diferentes lugares las lesiones sospechosas, ¿no? Las complicaciones, una reacción vagal leve, puede haber infección y también puede haber sangrado por el recto. Los datos ecográficos de sospecha que obligan a la biopsia ecodirigida, ¿no? ¿Cuáles son los datos más contundentes que exigen una biopsia ecodirigida? Lesión focal hipoecoica en zona periférica, lesión infiltrativa en zona periférica y zona de transición, zona focal hipervascularizada o lesión focal en zona de transición. Estas son las condiciones que obligan a que se haga una biopsia. Bueno, dirigiéndonos a otra área, veremos un poco las vesículas seminales. ¿Cuáles son la patología más frecuente? Los de causa inflamatoria, congestivo más frecuente, o por la aparición de quistes, ¿no? Bilaterales y simétricos de gran tamaño, compromiso concomitante de la próstata, o sea, hay lesión de la próstata y también de las vesículas seminales, y también acá no está puesto compromisos inflamatorios propios de las vesículas seminales. Puede aparecer también tuberculosis en las vesículas seminales y estos producen pues calcificaciones dispersas aparte de la alteración de su morfología. Acá tenemos una ecografía suprapúbica, ¿no? Esta es la vejiga urinaria y esta área es la vesícula seminal. Esta es la vesícula seminal. Bueno, pasamos a otro punto de la resonancia magnética de la próstata. Se realiza por sospecha clínico-analítico, o sea, por sospecha de exámenes de resultados de laboratorio y biopsias prostáticas negativas en un periodo de 6 meses. O sea, cuando hay clínicamente posibilidad o sospecha de neoplasia y los análisis están también positivos y a las biopsias prostáticas realizadas con ecografía negativas en un periodo de 6 meses está indicado hacer la resonancia magnética. Asimismo, en aquellos pacientes con sospecha clínico-analítica de neoplasia, ¿no? Antígeno prostático específico superior a 4 o tacto rectal positivo y una o más biopsias ecoguiadas también negativas. Acá tenemos una imagen, una reconstrucción, diremos, coronal de la pelvis masculina, en el que estamos viendo la representación anatómica de todas las estructuras de la próstata. Acá tenemos otra reconstrucción, diremos esto axial, ¿no? Transversal. Esta es la próstata, estos los conductos, la próstata, la ampolla rectal, la vejiga urinaria. Hablaremos un poco de los PIRADS. En mamografía tenemos los BIRADS, o sea, para decir qué grado de compromiso tiene determinada lesión. En próstata tenemos los PIRADS. El puntaje se da para cada lesión, siendo uno muy benigno y 5 altamente sospechoso de malignidad. Las imágenes que encontremos en la resonancia magnética. El PIRAD 1 es muy bajo, la sospecha de malignidad, es poco probable que exista cáncer clínicamente significativo. A la resonancia, PIRAD 2 bajo, es poco probable que haya cáncer, ¿no? El PIRAD 3 intermedio, la presencia de cáncer es significativo.
el PIRA4 es probable que haya cáncer, el PIRA5 es muy alto la sospecha de cáncer clínicamente visible al RM, ¿no? Acá tenemos una imagen en un corte transversal de la próstata, en el que vamos viendo acá lesiones hipointensas, isointensas de la próstata, en el borde posterior de la próstata. Bueno, acá se ha cortado un poco. Hablar de la resonancia magnética es un tema bien amplio, pero para la próstata específicamente se han hecho algunos protocolos para hacer la secuencia en T1, en T2, ¿no? En este caso, para la secuencia en T1 en el plano axial, los cortes que se realizan de la resonancia magnética va desde las crestas ilíacas hasta la sínfisis púbica. Esta secuencia permite detectar hemorragias secundarias a la biopsia, adenopatías si es que hubo biopsia, adenopatías y lesiones óseas sospechosas. Las secuencias en T2, en el plano axial, coronal y sagital, abarca vesículas seminales y glándula prostática en su totalidad, ¿no? Esta secuencia permite valorar la anatomía prostática normal, detectar lesiones y estadificarlas valorando la multifocalidad, ¿no? Extensión extracapsular y seminal, y más detalles de anatomía por resonancia. También tenemos la secuencia de difusión en el plano axial, abarcando vesículas seminales y glándula prostática en su totalidad. Ayuda en la detección de las lesiones y en determinar su naturaleza, aportando información sobre la densidad celular, integridad de membranas y espacio extracelular. El estudio dinámico multifásico en el plano axial, tras la administración de contraste, ¿no? También ayuda a la detección de las lesiones y ayuda a determinar la naturaleza, aportando información sobre su vascularidad. Bueno, gracias. En conclusión, la próstata, estos son temas bastante cortos. La próstata, el examen de elección es la ecografía. El examen de elección rutinario es la ecografía suprapúbica. El examen siguiente para casos especiales en los que hay sospecha al examen clínico que realice el urólogo, es decir, al tacto rectal, es la ecografía transrectal. No es de rutina la ecografía transrectal porque es traumático y porque los varones algunos no se deciden hacer eso, ¿me entienden? Y también la ecografía transrectal para las biopsias dirigidas. La resonancia magnética específicamente para casos en los que a la biopsia con guía ecográfica han salido negativos, hay la sospecha de que hay, entonces se puede hacer pues la resonancia también, que puede ayudar en el diagnóstico final. Gracias, eso es todo.